¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 23 horas, 1 minuto. Tras 74 días en toma, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile votaron por unanimidad esta tarde bajar la toma feminista. Van de 70 días. Este establecimiento será entregado oficialmente mañana a las 17 horas para así comenzar un proceso de retoma de clases. Es difícil normalizar algo después de 70 y tantos días. Bueno, la denuncia de acoso sexual y laboral en contra del profesor Carlos Carmona fue el origen, fue lo que tensionó y extendió por tanto tiempo una movilización en que los estudiantes exigían el despido del académico. Hubo un sumario y el sumario llegó a una suspensión, pero no al despido. Y de hecho hay algunos que defienden el que no se le puede despedir a un profesor salvo que las instituciones o que haya un juicio o que haya situaciones que lo estime la autoridad de la universidad, pero no porque se le ocurre a un decano o a un rector echar a un profesor. La libertad de cátedra, la libertad de un profesor es algo muy importante en una universidad. Por lo tanto, el proceso fue un sumario y el sumario estableció una determinada sanción y esa sanción se cumplió. Bueno, Sofía Brito, la estudiante que denunció a Carmona y una de las voceras de la toma, aseguró que la movilización logró poner sobre la palestra, sobre la mesa, la necesidad de una educación no sexista. Los estudiantes están esperando a que el profesor se dé por aludido y renuncie. Eso sería ya un acto voluntario del profesor Carmona. Bueno, de todas formas, indican en la publicación que no tendrá actividades académicas en el pregrado ni en el 2018 ni en el 2019. Los detalles de este acuerdo todavía no se dan a conocer. De todas maneras, el daño de 72 días es importante. Son 2 meses sin clase que se podrán recuperar, pero no recuperarlas todas. Y nadie a estas alturas del partido cree que lo único que debe hacer un estudiante es estudiar. La labor social de movilización de las ideas y de protestar por abusos es también labor de un estudiante, eso no lo duda nadie. Pero hasta dónde llevarlo, incluso muchos de la comunidad de la Universidad de Chile, en la Escuela de Derecho, cuestionan hasta dónde se llegó con esta movilización. Es un tema de polémica sin lugar a dudas, pero no es lo único que ha generado tema de discusión y polémica en nuestro país, en nuestra ciudad hoy. Vecinos de la comuna de Las Condes se han manifestado en contra del proyecto de construcción de viviendas sociales. Esto es la zona de Rotonda Atenas. Bueno, el alcalde Lavín insiste en la inclusión y recibió hoy el apoyo del ministro de Vivienda. Los vecinos se quejan por no haber sido consultados por este proyecto. Debatiremos esta noche aquí en Vía Pública respecto de este tema. Diputados de oposición, en otro asunto que trataremos, presentarán una solicitud para destituir al fiscal nacional Jorge Abot por sus presuntas presiones en los casos de financiamiento irregular de la política. El Partido Liberal y Revolución Democrática se restaron de la decisión, es decir, no es todo el Frente Amplio. Conversaremos con el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, sobre esta iniciativa. Los queremos invitar a participar, como cada noche, en la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo? Aquí va a aparecer en nuestra pantalla, si estás de acuerdo con el reclamo de algunos vecinos de Las Condes que no quieren viviendas sociales al lado de sus propias casas o departamentos. Están invitados ustedes entonces a participar en esta consulta. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos e iniciamos este tránsito por nuestra vía pública. Hace un par de semanas y hace un mes la discusión era entre dos alcaldes, el alcalde de Vitacura y el alcalde de Las Condes, por un proyecto social que quería hacer el alcalde de Las Condes en un sitio que tenían en la comuna de Vitacura. Era curioso, era raro, pero así era. Una mediación del ministro de la Vivienda, cuento corto, salomónico, mitad y mitad. Pero lo que no fue nada salomónico es que proyecto social en Vitacura no es. Lavín entonces se va a su propia comuna con la plata que va a recaudar de la venta del sitio que tiene en Vitacura, que es muchísima plata, y va a hacer ese proyecto social, o anuncia este proyecto social, en torno a la Rotonda Atenas. Se puede decir el corazón, de alguna manera, o un sitio muy importante dentro de la comuna de Las Condes. Inmediatamente los vecinos de esa zona dijeron, acá no queremos vivienda social por aquí cerca porque le va a bajar
el valor a nuestras propiedades, va a generar muchos problemas, muchas externalidades, entonces, y critican mucho a Joaquín Lavín porque es una medida, según ellos, inconsulta. Bueno, nosotros queremos dialogar y debatir sobre este tema. Nos acompaña Sebastián Grey, es arquitecto, director de Espacio Público, profesor de la Universidad Católica. Sebastián, gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Por invitarme. Y también nos acompaña Alejandro Pozo, que es vecino de Las Condes, vecino también, literalmente vecino de la torre que quiere hacer Joaquín Lavín y representa el no al proyecto social Rotonda Atenas. Muchísimas gracias también. Muchas por gracias, estar Matías. aquí. Buenas noches. ¿Qué pensaba Alejandro cuando el proyecto iba a ser en Vitacura? Lavín proponía hacer vivienda social en Vitacura. ¿Qué pensó usted cuando lo leyó en el diario o lo vio en la tele? Bueno, a ver, pensamiento personal y comunitario, nos llamó la atención que Pero una buena idea. Así, ¿para dónde se le fue como la balanza en su mente? ¿Buena idea? ¿Mala idea? No Bien sé. binario la pregunta. Digamos, es una buena idea, pero las buenas ideas deben realizarse, planificarse, para después concretarse, ¿ya?, de buena manera. Ya. O sea, usted lo que alega es que este proyecto en Las Condes, al lado de su casa, es mal proyectado, pero la idea general le parece buena. Por supuesto. Ya, es una buena idea. Sebastián Grey, ¿a ti qué te parecía hacer esta vivienda social en Vitacura, que es el origen de lo que estamos discutiendo hoy? Me parecía una excelente noticia, una noticia que se enmarca en una política de vivienda pública que ha llevado Chile adelante hace por lo menos 100 años y que en los últimos, diría, las últimas décadas ha estado puesta un poco entre paréntesis y fuera del radar de la sociedad, lo cual, a mi juicio, me voy a adelantar un poco, explicaría las reacciones que vemos hoy, que son las reacciones insólitas, digamos, en un país más bien desarrollado. ¿Cómo cuáles? No, las reacciones que hemos visto en las noticias de la manifestación que hubo anoche de un grupo de vecinos que salió a protestar, aparentemente, digamos, por el tipo de vecino que llegaría a vivir. Porque hay que hacer una distinción bien clara entre dos problemas que se están entremezclando un poco y es necesario separarlos. Uno tiene que ver con normas urbanísticas, los vecinos dicen, y con cierta razón, como dicen vecinos de muchos barrios, de muchos países, muchas ciudades de Chile, que habrán problemas con ese tipo de construcción. Son problemas urbanísticos, normativos, digamos, ¿ya? Pero muy distinta, es la discusión sobre los habitantes. ¿Quién va a vivir al lado mío? Y esa discusión, a mi juicio, es inconducente. En primer lugar, porque no hay ninguna posibilidad en el Chile actual de que podamos nosotros impedir o prevenir que un ciudadano chileno se vaya a vivir donde le plazca. ¿Hay racismo a tu juicio? ¿Hay clasismo? Yo escuché frases como, Alejandro, no sé quién las dijo, porque yo las escuché en la radio, entonces no identifiqué, no alcancé a identificar quién las dijo. Frases que me parecen hirientes al espíritu nacional, de convivencia, y que me disculpen los habitantes de la comuna que voy a mencionar, pero yo escuché decir a algún vecino, aquí va a llegar gente incluso de La Pintana, como si fuese gente que tiene 3 orejas. Y a mí me dolió mucho. No sé si usted comparte un juicio como ese. Plenamente. No comparto lo que dijo esa persona. Ignoro quién lo dijo y cada uno es dueño de sus palabras, ¿no? Entonces, ¿Hay clasismo en el movimiento que usted representa aquí? No, no hay clasismo, en absoluto. Y te lo voy a aclarar. Nosotros somos vecinos de aquellos vecinos que viven en Colón Oriente, que los menciona el señor Lavín. Y vivimos a distancia de 5 cuadras, por años, ¿ya? Y no hemos tenido nunca problema, al contrario, ahí existe, digamos, un conjunto habitacional bastante grande, amplio, consolidado, con todo tipo de cosas, gente de trabajo, gente digna, gente de esfuerzo, con hijos profesionales y otros que están a punto de serlo porque aún estudian. Entonces, lo que nos llama la atención es un planteamiento de un urbanismo con viviendas sociales en un sector que ya está colapsado, ya no da para más, las calles, las arterias son las mismas, se llenó de edificios, hay una alta densidad de altura. Entonces, ¿su problema es con el proyecto urbanístico, no con los habitantes? No con los habitantes. Nosotros hemos vivido toda la vida ahí y Colón Oriente está 5 cuadras más arriba. ¿Cómo se explica eso, Sebastián? Si el problema es con, digamos, las normas urbanísticas, entonces esta discusión se terminó.
porque la verdad es que hay instrumentos, los vecinos tienen en general maneras de acercarse a la autoridad y plantear sus reparos con respecto a los instrumentos que son normalmente los planos reguladores. Los planos reguladores son los que dicen qué tipo de edificio, de qué altura, qué densidad habitacional, cuántos estacionamientos, etcétera, qué tipo de ciudad se hace. Y en ese barrio, por lo demás, se está construyendo hoy, digamos, edificios idénticos al que propone Lavín. ¿Y por qué no habíamos visto reacciones con los otros edificios? Eso usted entenderá que hace que la gente que no vive allí sospeche de que aquí hay algo más que una crítica al proyecto urbanístico o de construcción. Porque hay otros edificios, yo no he visto caceroleo ni globos negros por otros edificios de la zona. Sí, eso, los globos negros, a mí no suman ni restan, son expresiones creativas que alguien determinó que había que llevar globos negros, digamos. ¿Ah? Pero ¿cómo se explica que sus propios vecinos salgan a protestar, hagan caceroleo por un proyecto, un edificio que está, a su juicio, y yo le voy a dar el beneficio de mal concebido arquitectónicamente? Mira, más allá de eso, yo creo que aquí debió haberse sometido a una consulta, igual como se ha hecho para proyectos tan simples como preferencia por iluminado público, ponemos botón de pánico. Siempre se le ha consultado a la comunidad de Las Condes, ¿ya?, en qué gastamos la plata. Esto salió después de la venta del proceso del negocio entre Vitacura, Las Condes, y presentan una maqueta, un proyecto, que todos nos quedamos impactados, digamos, de qué se trata esto, y después el señor Lavín lo da a conocer. Yo creo que esa misma cantidad de plata, o tal vez menos, podría, digamos, porque él tampoco le ha consultado a los señores que viven, a las familias del sector Colón Oriente, ¿ya?, que hoy día tienen el privilegio de que sus viviendas están paradas sobre un suelo que se valorizó más de 5 o 6 veces, con la construcción del mall. Tú cruzas Padre Hurtado, está el mall ahí. Entonces, me pregunto, sigo sin entender por qué esta protesta ciudadana no emergió frente a otros proyectos similares. Mira, siempre hubo quejas que no fueron oídas en virtud del emplazamiento de nuevos edificios. Pero reconoce que aquí movió la aguja de una manera distinta. Sí, movió la aguja. Es que conoce a su porque vecino. jamás hubo una recepción de parte del edil cuando los vecinos de otras cuadrantes, otras manzanas, empezaron a ver aplastadas sus casas con la sombra, producto de... ¿No ha visto un atisbo de clasismo usted en sus vecinos y en estas protestas? No. Aunque no esté de acuerdo con esas personas, ¿pero ha visto algo de eso? Personalmente no. O sea, aquí sí, sé que se ha entrevistado a mucha gente. Es más, en las redes sociales me enteré por terceros que sí, le dieron muy duro a eso. Yo creo que es una especulación mediática, ya, de personas que juegan en las redes sociales. Lo escuché en la radio en la tarde, en alguna radio al pasar, haciendo zapping de radio, decir, y hizo todo un ejemplo, dijo, esto ocurrió ya en los años 70, años 71 en Chile, un experimento. Usted dijo eso, ¿sí o no? Tomando las palabras del edil. El edil dijo, no, este es un experimento social que estamos haciendo. Todos sabemos cómo terminó ese experimento. Él lo dijo. Sebastián. Pero ¿cuál es el experimento? Ahí me perdí un poco. Yo dije al comienzo de que Chile lleva 100 años de una política de integración social que fue efectivamente interrumpida hace 40 años atrás, lo digo directamente. Pero Chile fue pionero y los efectos de esas políticas han sido realmente asombrosos y algunos duran hasta el día de hoy. Hay innumerables ejemplos de proyectos de integración social dentro de Santiago. Solamente vamos a hablar de Santiago. ¿Puedes nombrar algunos, Sebastián? Bueno, más exitoso. Hay dos tipos de proyectos de integración social. Uno para una clase media emergente, estamos hablando de los años 40, 50, 60. Y eso es la Villa Portales. Perfecto. Esos son los proyectos en PART, que si bien eran privados, eran hechos con una estructura financiera, digamos, financiado por las propias fondos de pensiones, que por lo demás, entre paréntesis, también es un elemento de la discusión sobre las AFP y el real fin social que podría tener un fondo de pensión en Chile hoy día, que es proveer vivienda accesible, digamos, para la gente que no tiene otra manera de acceder a ella. Las Torres San Borja, en el pleno centro de Santiago, todo lo que hizo la Cormu entre los años 60 y 70, y otros proyectos que son más bien de vivienda de interés social, que son casos bien interesantes porque algunos están en Las Condes, como Vitar Apoquindo, como Colón Oriente,
como la Villa La Reina, en La Reina. Si fuera así, si el resultado del edificio que le van a poner al lado de su casa fuera como los que nombra Sebastián, ¿usted se cambiaría de bando, entre comillas? Es que, si le aseguran la calidad del proyecto urbanístico, que esté bien ubicado, buenos accesos, en fin. Como dijo el edil, a quien respetamos y apreciamos y la gente lo eligió, por eso está sentado en la municipalidad, por votación. Él dijo, esto es un experimento social. Ok, los experimentos se pueden hacer, no hacer, en un laboratorio. El banco de prueba tocó que es al lado de nuestro hogar. Y no me refiero solo al edificio Palma Real, a quienes represento esta noche, sino que todas las manzanas y el cuadrante aledaño. Nueva Mallecura, Martín Alonso Pinzón, Alonso del Camargo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no se trata de una visión segregacionista, no, nada de eso. Ya te dije al principio que nuestros vecinos viven 5 cuadras más arriba, en Padre Hurtado, está Fleming, pero usted está Charles Hamilton. Tarde en la radio también, no puedo acordar, quisiera nombrar qué radio es, pero ¿qué radio estuvo en la tarde? Para no parecer que estoy pirateando sin querer nombrarla. Bien, pero en fin, Pauta. En Pauta está. Y usted mencionó el caso de Francia y unos grupos de argelinos que vivían en el centro y que terminó en una... Lo puse como un ejemplo. En un roce social que tuvieron que llevárselo a los argelinos por el roce social y cultural que fue imposible compatibilizar. ¿Usted cree que aquí le van a traer, puede ser la analogía, parisinos franceses antiguos con argelinos, lo que le está proponiendo Lavín a usted? No lo sé. Pero eso es usted lo que dijo. Una bola ejemplo. Lo puse, sí, lo cité, porque los experimentos sociales son tan antiguos como las pirámides. Se han hecho, como dice el profesor, muchas veces. Aquí Chile es pionero 100 años, en Perú también se han hecho. Y los países europeos no escapan a ello. También lo han hecho sin el éxito esperado. Aduce diferencias culturales. Esas son las personas, no los proyectos urbanos. ¿O no? A ver, te pongo un ejemplo. Yo tomo una persona del sur de Chile que tiene sus pollos, sus ovejas, lo traigo, lo sitúo en un departamento en Providencia. Ese tipo va a bajar a las 48 horas a tomar el bus y se va a mandar a cambiar donde estaba, porque lo sacaste es una caricatura. de contexto. Los residentes son residentes de la comuna que tienen que haber vivido por lo menos 10 años. Sabemos que hay un montón de familias y más que viven que viven en la comuna y que tienen absoluto derecho a elegir dónde viven. Pero no que se lo impongan, o sea, por ejemplo... Pero si nadie está imponiendo absolutamente nada. A ver... Pero, perdón, no voy a exponer algunas cosas que me parecen importantes. Digo, y voy a repetir, que Chile lo ha hecho por muchos años, pero curiosamente, hoy hay una generación, o par de generaciones, que ignoran el hecho de que Chile ha hecho esfuerzos serios y muy exitosos de integración social. Hace un tiempo atrás, tema por lo demás de la Bienal de Venecia, el pabellón de Chile, no sé si han visto, está representando a Chile ante el mundo justamente con esta, digamos... Con la Bienal social. Con el problema que significó hace 40 años atrás de sacar a la gente de distinta condición social que estaba entremezclada en la fábrica, las famosas erradicaciones. Las famosas erradicaciones, y que crearon por primera vez un amplio cinturón de pobreza y diríamos de invisibilidad que hoy estamos pagando las consecuencias de que haya existido. Y hoy día nos damos cuenta de la gravedad del hecho de que hayamos separado la ciudad de una manera tan brutal como casi no existe en ninguna otra ciudad del mundo. Ese sí que es un dato importante. Y comprendemos, por lo tanto, la urgencia de revertir esa situación. Yo he traído un documento que me parece importante poner a la vista del público y yo invito a, sobre todo los más jóvenes, que se metan en el sitio web del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es muy fácil de encontrar. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano fue una iniciativa del gobierno de Piñera I. ¿Ya? Es un consejo transversal, políticamente, ideológicamente transversal, que produjo lo que se llama una Política Nacional de Desarrollo Urbano, cosa que no habíamos tenido también por varias generaciones, y que continuó en el gobierno de Bachelet en un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Qué es lo que decía, sí, la tesis fundamental? Él ha hecho un diagnóstico de las cosas que faltan y que son urgencias en Chile. Son 5 y las voy a leer rápidamente.
El primero de todos, el primero es integración social. Y este es decir, proyecto, ¿qué nos va a decir, Sebastián, por mérito del tiempo? ¿O tienes algún otro que mencionarme? Disculpe. no, ahí están un poco concatenados y es interesante Ya. porque integración social tiene que ver con el desarrollo económico de la ciudad, tiene que ver con el equilibrio ambiental, tiene que ver con el bienestar del total de la ciudad. ¿Y este es un buen proyecto que sintetiza esas 5 medidas? Este es un ejemplo, como ha habido muchos otros, y ahí yo creo que Lavín se equivoca en su discurso porque este no es un experimento. Palabras de él. Sí, palabras de él, pero yo me atrevo a corregirlo. Uno esclava sus palabras. No es un dueño experimento. de su silencio. Hoy, a algunas generaciones, las más nuevas, y otras que a lo mejor están un poco más indiferentes a lo que ha ocurrido en la historia de Chile, les parece un experimento, pero en realidad es un imperativo político y moral que tiene Chile, y lo ha tenido por lo menos por 100 años, de lograr algo que nos pena y que es una profunda diferencia de desigualdad y discriminación. Ahora, Sebastián, hay que ser honesto que esto es los famosos NIMBY gringos, que mucha gente propone que hagan cosas pero no cerca de su casa. Y esto lo vimos en la comunidad ecológica, Sí. ¿te acuerdas? Lo vimos también que esto ocurre en Vitacura, esto ocurre en Las Sí. Condes y probablemente... Tengo una respuesta para eso. Y probablemente si ocurriera en tu casa o al lado Sí, de mi casa, yo- como le ocurre en este momento a don Alejandro, tendríamos a lo mejor una visión distinta. Ese ¿o no? NIMBY es también generacional, Matías. Y yo te voy a decir por qué. Yo provengo de una generación, y tú también, en que nosotros vivimos en barrios de una ciudad bastante buena y convivimos con gente que era extremadamente pobre, que vivían en el sitio del lado porque eran los cuidadores de los sitios baldíos o vivían en una toma a 4 cuadras de distancia. Esa ciudad y esas relaciones entre personas y entre familias, en que los niños éramos todos amigos, y la relación entre padres y madres, pobres y ricos, era una relación imbricada. Eso desapareció del panorama chileno. Ese beneficio que nos narra Sebastián, ¿no lo percibe usted? ¿No cree que puede ayudar y valorizar su barrio? A ver, yo creo que en el contexto actual de la sociedad chilena, ¿ya? Difiere. Yo comparto que fue así cuando éramos cabros chicos, porque somos de la misma generación. Y mi infancia la viví en un lugar al lado del club de polo y existía una población con favelitas. Gente muy humilde, ¿ya? Esforzada, de trabajo, y ahí estaba, digamos, la manadora, el gaffiter, la señora que arreglaba, etc. Pero vivían en condiciones precarias. Entonces, tú me hablas de una intención que lleva un siglo. Se han hecho intentos. Pero si hojeamos este siglo para atrás, ¿dónde están hoy día esos ensayos, llamémoslo? No, la palabra experimento Pero no. ahí entiendo Entonces, que Sebastián lo que mencionó es que a esa gente se la llevaron a este cordón de pobreza invisibilizada. Esa solución que no fue... ok, pero es seguramente porque algún idóneo ya tuvo una visión futurista de mediano plazo. Cuando los sitios se desocupan, se azucaran y después cambian su valor. Hoy día se construyó un mall y la lectura underground es que alguien está interesado en sacar rapidito esas casas, ¿ya? Y hacerse cargo de unos sitios que hoy día están sobrevaluados. Ah, usted ve entre líneas que aquí hay un negocio en lo de la vida. Pero seguramente, pues. ¿Por qué no usamos el dinero? Arreglémosle las casas. Son casas de construcción sólida que la gente ha hecho su vida ahí. Perdón. Un buen punto, déjame ver. Sebastián. Pero eso es un paternalismo pero si se puede- inaceptable, pero porque si- no somos nosotros ¿puedo nadie terminar? para Dame un decir segundo. arreglémosle las Pero es casas. que- no podemos decir eso. Entonces, lo que sí tú- podemos decir es elijan. Les vamos a dar Sí. alternativas. ¿Le ¿Quiere arreglo usted la casa vivir- o lo cambio de casa? ¿Quiere vivir usted en un edificio de departamentos bien ubicado, cerca del metro, con comercio, no va a necesitar auto seguramente, va a tener todos los servicios públicos disponibles, los servicios públicos que en realidad son pagados por todos nosotros, por lo tanto son para todos nosotros? No creo que sea tan así y te explico, porque yo conozco bien el sector del cual estamos hablando. Se acaba de comprar también una franja que incluye un supermercado, un núcleo comercial de 2 niveles, de 2 pisos, donde están todo tipo de servicios, farmacias, etcétera, etcétera, donde nos abastecemos nosotros y nuestros vecinos del sector oriente. Y una panificadora. Eso también se va al suelo, ya está comprado y para colocar otra torre más. ¿Y van a protestar ¿ya? igual Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que sacar a la gente donde está hoy día, que han vivido toda una vida ahí bien y que tienen, digamos, una estructura social
en armonía, tienen su Hay un auto. error de concepto. Nadie está sacando a nadie. No, pero es que... Van a hacer una lista y la gente va a postular a donde quiera. Si quieren irse, se van a ir. Si les tinca irse a un departamento, el sueño de su vida ha sido un departamento, se irán a un departamento. Yo creo que hay otras propuestas también que vale la pena poner sobre la mesa. Es que esa gente, esos habitantes del sector Colón Oriente, se organicen y hagan tasar sus propiedades y ofrezcan ellos, particularmente a las inmobiliarias, vender sus casas. Y con eso seguramente van a poder comprarse 5.000 metros en la afuera de Santiago. ¿No es excluyente este proyecto? No es excluyente. Pero hay un dato que no tenemos. Tenemos que ir cerrando. De acuerdo. Hay un dato que no tenemos. Yo creo que hay falta de información de partida. Yo las pocas imágenes que vi de la manifestación de ayer y las cosas que leí, yo pienso que falta mucha información. Falta información porque esto... lo despejaron. Claro, no, y falta información porque el señor Lavín llegó y lo tiró sobre la mesa. Pero nadie hace una maqueta en 48 horas. Este es un proyecto que está tapado con manteles desde diciembre o noviembre del año pasado. Sí, puede ser, pero no se puede consultar. Oye, no se puede consultar sobre los derechos de otras personas. Eso no se puede consultar. No, Sebastián Grey y Alejandro Pozo, como pueden ver, podríamos ir a corte y volver y seguir con otros aspectos y otras miradas, porque este es un tema de ciudad, es un tema de país moderno, un tema de integración social. ¿Qué querés? ¿Un segundo? O sea, lo único que quiero dejar instalada la noción de que la integración social es un imperativo político y moral. Sebastián Grey... Lo comparto, estamos de acuerdo, pero antes de amalgamar las cosas de una manera impositiva, como lo está haciendo el edil, hay que someterlo a consulta ambas partes, que participen todos los vecinos, los que se benefician o los que nos vemos afectados. Punto aparte porque me tengo que ir. Okay. Les agradezco mucho, tengo que administrar los tiempos también, no muy agradable, pero en fin, muchísimas gracias. Alejandro y Sebastián por estar esta noche debatiendo sobre ciudad, sobre esta ciudad y sobre temas sociales que son muy profundos. Pausa y volvemos. Seguimos transitando en esta, nuestra vía pública. Bueno, cambiamos de tema radicalmente, nos vamos a la política y algunos dicen que es la política muy chica, que no es de interés muy general, pero también tiene matrices interesantes. Tiene que ver con un frente amplio, no completo, pero una parte del frente amplio, que quiere destituir al fiscal nacional Jorge Abot. Lo quiere destituir porque, a juicio de, no lo creo el argumento, lo va a dar nuestro invitado, está abandonando un poco sus deberes. Hizo algunas negociaciones, algunas reuniones antes de ser fiscal nacional, que de alguna manera entiendo yo, según lo que quieren acusarlo, es que no está a la altura de su cargo, algo así. Bueno, dejemos que uno de los que va a acusarlo, o que va a pedir la destitución, es Tomás Hirsch, diputado humanista por Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, La Barnechea. Tomás, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, pues ¿cuáles son las razones de fondo para decir, señor Abot, hay que destituirlo, que es muy brutal sacar a alguien de su cargo? Es fuerte, es algo que no ha pasado y por lo mismo nos hemos tomado mucho tiempo para estudiar bien a fondo el caso porque queremos actuar muy responsablemente. Y en lo que sí difiero con lo que dijiste al comienzo es que no es un tema que preocupe a unos pocos. En Chile hay una sensación generalizada de impunidad. Sí, mal expresado. No, evidentemente la gente siente que acá los poderosos se la llevan gratis, que a un tipo que se roba, ¿qué es lo que pasó recién? Un celular, se va 10 años a la cárcel, y que en definitiva los que tienen el poder político, el poder económico, no les pasa nada. Pero más allá de la sensación general, nosotros hemos querido actuar muy concentradamente en derecho. Y en derecho existen causales que están establecidas en la ley orgánica de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público, que permiten, de acuerdo a esa misma ley, remover o solicitar la remoción por parte de la Corte Suprema del fiscal nacional o de algún otro fiscal en 3 casos. ¿No es cierto? Si es que hay, los tengo por aquí anotaditos, incluso para no meter la pata. Para que entendamos, porque esta presentación es mañana. O por mal comportamiento, nosotros no decimos que hay mal comportamiento, o bien por incapacidad del cargo, no decimos que hay incapacidad del cargo, o por negligencia manifiesta. Y en este caso, efectivamente, ha habido negligencia manifiesta. De parte de Abot. Claro, negligencia manifiesta, que fíjate lo que dice, negligencia manifiesta se refiere que hay inobservancia de la conducta debida o diligente por parte del funcionario público. Y eso es exactamente lo que nosotros hemos visto acá con una historial larga. Hay al menos 5 situaciones que a nosotros nos han llevado a decir que aquí ha habido negligencia manifiesta. 2 que tienen que ver con cuestiones laborales al interior de la Fiscalía, que son medias complejas, pero tienen que ver con que en definitiva un tribunal del trabajo
decretó que era culpable la Fiscalía de actividades antisindicales. Pero en las cuestiones que tienen que ver con hacer justicia, tú sabes que el fiscal nacional no se puede involucrar en casos específicos. Y él, cuando fue candidato a fiscal nacional, se comprometió explícitamente, y lo declaró de esa manera, que él no se iba a involucrar en el caso Penta. Porque había situaciones que lo relacionaban. Él incluso es primo. Es primo de Alfredo Moreno, ¿no es cierto? En su momento, o sea, a último momento llegó a ser gerente de ese grupo. Claro. Después de los hechos que se investigan. Había ahí una relación. Bueno, aquí hay varias situaciones en las que ha actuado el fiscal nacional que no corresponde a alguien que ostenta ese cargo. Un ejemplo, un primer caso que nosotros lo ponemos en el escrito. Fíjate, el día 18 de diciembre, el lunes 18 de diciembre, no es un día cualquiera, ya voy a volver sobre qué características tiene ese día. Él se reúne con el senador Hernán Larraín, actual ministro de Justicia, por lo tanto totalmente involucrado en los casos y en los temas que tienen que ver con hacer justicia en nuestro país. Se reúne con él, fíjate, mira lo que es el caso, se la piden por ley de lobby. El senador se la pide por ley de lobby para tratar la situación del entonces acusado en el caso Penta, senador Iván Moreira. Eso está escrito explícitamente para hablar de ese caso. Pues bien, el fiscal Abbott se había inhabilitado del caso Penta por ser primo del que estamos hablando, ¿no es cierto?, el que era después presidente del que estamos hablando, Alfredo Moreno. Bueno, hace esta reunión, tiene esta reunión, conversan sobre un caso en el que él estaba inhabilitado, él no podía involucrarse en ese caso. Ahora, es una situación grave. ¿Y por qué dije el día 18 de diciembre? ¿Qué características tiene ese día? El día antes de la elección. No, el día después. Un día después que Sebastián Piñera es electo presidente de la República, con Hernán Larraín, que poco después asume, ¿no es cierto?, como ministro de Justicia. ¿Cómo explica Tomás Hirsch de que ese es uno de los casos, este relato, como dicen en los tribunales, este relato, la relación de los hechos, no haga que al menos tenga consenso en el Frente Amplio y que todos vayan detrás de esta acusación que usted narra tan obvia? Es sospechoso, decirlo menos, ¿no? Yo creo que hay un consenso en el Frente Amplio en luchar contra la corrupción. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Abbott ha sido corrupto? No, este país está lleno de situaciones irregulares, de soborno, de cohecho, de impunidad. Pero Abbott ha sido, me gustaría saber si detrás de esta acusación hay una suerte de imputar a Abbott de corrupción. No, nosotros estamos imputando... O de ser negligente, de atacar... Negligencia manifiesta. Eso es una causal específica que, de acuerdo a la ley, permite que 10 diputados al menos presenten una solicitud de remoción a la Corte Suprema. Que eso es mañana. Eso mañana. Ahora, la Corte Suprema tiene que ver si le da la admisibilidad. Evidentemente, cumplimos con todos los pasos para que esto tenga admisibilidad, así que sería impensable que no se la den. Y luego es la Corte Suprema, su pleno, la que tiene que discutir el caso. Hay un ministro, ¿no es cierto?, que lo lleva adelante, y 4/7 los que tienen que votar a favor o en contra para que sea removido o no. Así que estamos siguiendo un procedimiento en el cual será la Corte Suprema. No el procedimiento, yo el que discuto el cómo no consiguieron los votos dentro del Frente Amplio. Es que Revolución Democrática no va con ustedes en esto, ni el Partido Liberal. ¿Qué pasó? Porque yo no digo que se les suba la UDI, RN, la Democracia Cristiana, al PPD, por lo menos en el Frente Amplio. No pasó. ¿No han conseguido ni siquiera ese filtro? No, para nada. No, yo no veo para nada ese problema que estás planteando tú. Pero explíquemelo, si yo no veo ningún problema. Nosotros hemos dicho aquí se requiere un mínimo de 10 diputadas y diputados. Yo creo que vamos a tener 14, 15, vamos a ver el número exacto mañana porque lo están viendo los equipos jurídicos. Eso es lo necesario. No necesitamos aquí estar todos para uno y uno para todos. Usted sabe que la política ya ha sido candidato. ¿Cuántas veces? Varias veces. Usted sabe que los símbolos en política son importantes. Correcto. El que yo pueda titular, los periodistas somos muy malos, Revolución Democrática no respalda el intento de remoción a Abbott, es un hecho político. Usted diga, no, es que necesitamos 14 firmas, ya las teníamos, así que nos fuimos a buscar las de RD. Con una de RD significaba que RD estaba dentro. Y yo creo que el hecho político es otro. A ver. Yo creo que el hecho político es que por primera vez en Chile hay un conjunto de diputados que ha tomado la decisión de presentar un requerimiento de remoción del fiscal nacional por una situación profundamente grave que tiene muy preocupada a la gran mayoría de este país. Ese es un que hecho. Es que hay impunidad, que es que los poderosos quedan libres, que es que en definitiva no pasa absolutamente nada, que es que no se cumple ni siquiera con lo que sugiere la OCDE. Pasó de los hechos a la interpretación. Correcto.
Porque los hechos son que 14 diputados van a firmar, eso es un hecho. Sí. El que los poderosos quedan todos libres es una interpretación. No mezclemos las cosas. Mira, pero yo antes de entrar a esa interpretación que si te preocupa mucho porque firmó uno, firmó uno y otro. Sí, pues. Porque cada uno toma su táctica y su estrategia respecto a cómo atacar el tema de la ¿Qué corrupción. explicación le dio Revolución Democrática? No. Para decirle, ¿sabes? Yo en esta acusación, discúlpenme, no voy. Te paso para que te conectes con la gente de Revolución Democrática y yo no voy a actuar de El voz. Frente Amplio no está hablando ni siquiera en ese nivel. O sea, tengo que hablar yo con ellos para saberlo. No, si tú no quieres, están hablando. Si tú quieres preguntar, yo estoy hablando por aquellos que vamos a presentar la acusación, que creemos que es sólida y que creemos que es bueno hacerla. Ese es otro tema, Revolución sí puede Democrática ha tomado otro camino Ya. que me parece perfectamente legítimo. Están preparando varios proyectos de ley, estamos trabajando en el Parlamento en varios temas, así que no tenemos ningún problema y ni lo vamos a crear de esto. El tema de fondo es otro. Sí, yo sé que el tema de fondo es otro, Es que pero... entonces eso pero me parece es que- lo relevante. No, sí, también es relevante, pero cuando vemos que frente, por ejemplo, a la objeción de conciencia y el ir al Tribunal Constitucional por el reglamento de la objeción de conciencia institucional, vemos que la UDI se divide de Bópoli, es un hecho político. Cuando vemos que la nueva mayoría para votar en la Corte Suprema, o que Ángela Vivanco vaya a la Corte Suprema, el Partido Socialista se divide en los radicales, los PPD, es un hecho político. Pero que RD y el resto de Revolución Democrática y el resto del Frente Amplio se divide frente a esto, no es importante. No, fíjate, porque no creo que es que se divida. Lo que pasa es que tenemos distintas visiones, me parece muy bien. Esa que creo que lo explique. Correcto, yo creo en la diversidad. Ya. Fíjate, por tanto tiempo luché contra el binominal, contra el duopolio, contra que todo tiene que ser de un mismo modo. Yo no tengo ningún problema, tampoco lo tengo en que mi partido, fíjate, vamos a firmar mañana probablemente 2 diputados y una diputada no va a firmar. Entonces podría decirme, división en el Partido Humanista, titular para mañana, estaría fantástico. No, no hay ninguna división en el Partido Humanista. Nos ha parecido que con que 2 diputados lo firmen, va a firmar... A ver, sigamos, Matías, pero mira, espérate. Va a firmar mañana diputados del Partido Comunista. Probablemente van a firmar 2 diputados del Partido Comunista. ¿División en el Partido Comunista? ¿División? Va a firmar Hugo Gutiérrez y va a firmar Carmen Hertz. Ya firmaron. No es división, de ninguna manera. Va a firmar una diputada... No, si es división, lo que pasa es que es explicable y no es condenable per se. Por supuesto. Yo no le planteé una condena, le planteé que me diera una explicación. No, por supuesto, yo te ¿Por la qué no doy. actuaba Yo en no el veo- bloque? Yo no veo ningún problema con que hayan distintos modos de encarar el tema de la corrupción, el tema del cohecho, el tema de que hoy día es un escándalo de la impunidad. No veo ningún problema y me parece bien ir actuando en distintos campos. Así que, francamente, no tengo nada pendiente con quienes no firman. Ya, y del fondo, ¿a ustedes les parece, porque es relevante, súper relevante la forma Sí. del fondo, que Abbott ha sido negligente, en particular para investigar a fondo los casos de corrupción, en la financiamiento de la política, es decir, que hay una suerte de connivencia con la clase política Mira, allí? la presentación jurídica se centra en 5 casos muy específicos. De esos hay 3 que tienen que ver, ¿no es cierto?, con reuniones o acciones que ha ejercido el fiscal Abbott, que son muy precisas y que caen en la causal de negligencia manifiesta. Más allá de eso, además hay un contexto. Y ese contexto refleja que en Chile estamos en presencia de una profunda impunidad de los poderosos, que la misma OCDE, y este no es un dato menor, plantea que en este tipo de situaciones habría que llegar al juicio oral, que la unidad anticorrupción de la Fiscalía consideraba que aquí efectivamente se debería haber acusado por soborno y cohecho. Usted se refiere en particular al caso Penta. Claro. Pero esta misma fiscalía que dirige Abbott, hoy nos hemos enterado que en el caso Sokimich sí va a acusar. Y está dentro de las prerrogativas de un fiscal. En este caso no tengo las pruebas, no acuso, en el caso Penta, sino que llego a un abreviado. En el caso Sokimich sí acuso porque tengo las pruebas. No es parte de... ¿Usted no cree que la Fiscalía, en definitiva, más que ser corrupta, es que está tratando de cocinar con los elementos que tiene? Cocinar no es un buen verbo. No es un buen verbo, pero lamentablemente ha estado bastante presente acá, así que me parece que lo está o ocupando bien. armar casos con los datos o los antecedentes que tiene. Mira, acá el mismo fiscal Guerra en su momento dijo claramente de esta no se salvan de soborno y cohecho. Luego viene esta vuelta Carnero y finalmente no acusa por soborno y cohecho, deja esto afuera. ¿Usted sospecha de que hay alguna irregularidad de por medio? Yo ¿De creo que alguien arregló a Guerra? Yo creo que como mínimo se debería haber permitido que esto llegara al juicio oral y que en el juicio oral hubiera sido el juez quien hubiera determinado si es que aquí se produjo soborno o no. Pero dime una cosa, Matías. No, a ver, déjame reflexionar algo. Ahí. Tú tienes acá un subsecretario, para que la gente lo entienda, digamos, de qué estamos hablando. Un subsecretario que recibía una mesada, que no es tan mala, digamos, de 3 millones de pesos cada 2 meses. Eran 14 cuotas. 14 cuotas de mesada. Se saltaban mes por medio, no sé por qué.
3 millones cada 2 meses. Que, por otra parte, recibía permanentemente mensajes de quién recibía esta mensaje, de sus patrones, para que se entienda bien. Grupo Penta. De sus patrones, le seguían pagando. Mientras él era subsecretario de minería. De un gobierno, ¿no es cierto?, de minería. Sí. Bien. Narración de hechos comprobados. Bien. ¿Qué más está comprobado? Que él en su momento hace gestiones para que su ex patrón sea director de Codelco. Lo habla incluso con el ministro de Minería. Y que lo hablan con el presidente. Lo reconocen. Y que al otro lo recibe en su oficina más de una vez por un proyecto minero. Bien. Son cosas que están en... Caso Dominga. Que están en la investigación. ¿No bueno. No es interpretativo. Y frente a esto nos dice el fiscal de pronto, es que no puedo probar la contraprestación. Disculpa un poco, pero ¿qué necesita? Que alguien nos explique. ¿Qué necesita para probar la contraprestación? 3 millones de pesos cada 2 meses. Una mesada. Se la dan sus jefes. Anoche narramos todo esto y discutimos sobre esto en El Informante, pero profundamente. Lo que yo le quiero preguntar a usted, si usted ve en Guerra un hecho sospechoso de irregularidad. Yo veo en Guerra la posibilidad de que haya sido influido por declaraciones que hace el fiscal nacional al entrometerse, al ingresar a un caso en el que él personalmente y públicamente y formalmente... ¿Tiene intereses? Se había inhabilitado. Cuando él se reúne, sí es muy grave. No, está bien. Es muy grave lo que estamos hablando. Sí, pero usted... Él se reúne... ¿Quién es él? ¿Dónde está la irregularidad en todo esto? Usted dice que esto no es regular. ¿Dónde está la irregularidad? Primera irregularidad. Se reúne con quienes le piden, por lobby, por ley de lobby, poder conversar sobre un caso en el que él está inhabilitado, en el que él no puede intervenir. Si Segunda irregularidad, pero digámosla, sí. Es que esto para mí es importante, se reúne con el abogado Rodrigo Segers. ¿Quién es Rodrigo Segers? Abogado de Santiago Valdés. ¿Quién es Santiago Valdés? El que llevaba las platas, las cuentas de la campaña. De la campaña. Bueno, eso es el que lleva las platas. Sí. De la campaña de Sebastián Piñera. ¿No es cierto? ¿Se reúnen para qué? Explícitamente para hablar sobre el caso Penta, para solicitarle el cambio de fiscal. El cambio fiscal para que esto lo lleve Pablo Gómez, ¿no es cierto? El fiscal de Valparaíso. El que está viendo el caso Soquimich. En ese momento, el fiscal Abbott pide informes al respecto y en base a eso toma determinaciones. Es decir, él se involucra directamente en un caso en que no puede y no debe hacerlo. Eso se llama negligencia manifiesta, de acuerdo a lo que establece la ley. Yo no estoy inventando nada. Nos quedan unos minutitos. ¿Cómo creen en el cálculo, en el olfato político que les va a ir con esto? Yo creo que sería impresentable que la Corte Suprema, en primer lugar, no diera la admisibilidad de un caso así. Yo creo que sería inexplicable que digan simplemente, mire, esto estuvo todo bien, todo lo mismo, esta gente puede caer en la impunidad. Y si estudian esto en su mérito, si van al fondo, si no se dejan llevar por ninguna otra cuestión, sino que simplemente estudiando el escrito, que es un escrito muy sólido en el que hemos trabajado 3 meses, desde el 24 de abril, después que el fiscal Penta habló de que había que tener mejores condiciones y privilegios para algunos ciudadanos respecto de otros, en su cuenta pública, que es otra de las causales que está establecida en esto que estamos presentando. Si se estudia en su mérito, no te quepa duda que la Corte Suprema, primero, debería declararlo admisible y, en segundo lugar, debería remover al fiscal nacional. Y todo esto está basado, ¿sabes qué?, en un basta ya. No puede ser que nuestro país se mantenga en estas condiciones de impunidad. Mientras en Brasil tenemos situaciones en la cual un expresidente está preso por una parte, por otra parte uno de los hombres más ricos del planeta, ¿no es cierto?, Eike Batista, 16 años si no me equivoco. En Perú lo mismo, en tantos otros países, acá resulta que uno tras otro van quedando libres de polvo y paja. Eso es escandaloso y tiene que terminar. Por lo tanto, lo hacemos por una cuestión ética, es un imperativo ético. Yo espero que la Corte Suprema falle como debe ser, removiéndolo. Pero en cualquier caso esto lo hacemos porque es un imperativo ético que en Chile termine la impunidad. Mañana se presenta a las 9 a la Corte Suprema esta acusación o esta petición de remoción. Tomás Hirsch, muchas gracias por estar aquí en la vía pública. A ti, muchas gracias. Muy bien. Que estés bien. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, le vamos a mostrar si está de acuerdo, el resultado de esta pregunta que le hemos hecho, si está de acuerdo con el reclamo de algunos vecinos de Las Condes que no quieren vivienda social al lado de sus departamentos, sí o no, puede votar rápidamente en nuestro fanpage de 24 horas. Pausa y volvemos en vía pública.
Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Ya hace unos minutos los doctores del Hospital General de Chiang Rai, donde fueron llevados los niños rescatados en una cueva en Tailandia, han entregado detalles sobre su estado de salud. Señalaron que los niños presentaron bajas temperaturas corporales, por lo que la labor inicial costó en regular justamente esa temperatura corporal, llegarla a un nivel adecuado. Hasta el momento se han ajustado a las dietas propuestas por los doctores y están respondiendo bien a los tratamientos médicos. Los doctores del hospital indicaron que los 8 niños rescatados están saludables, sin fiebre y mentalmente en buen estado. Además, añadieron que estos niños rescatados durante la noche tuvieron la posibilidad de ver a sus familias, aunque solo a través de un vidrio por las posibles infecciones, y que el hospital ya está preparado para recibir a los otros 5 miembros del grupo que aún resta por sacar o rescatar de esta cueva. La única complicación en la salud de los niños sería con 2 de ellos, quienes podrían tener inflamación de pulmones, pero se están tratando y mostrando algunos signos de mejoría, mientras que con todo el grupo se está tratando la falta de alimentos por los días en que no pudieron comer. Aparte, recuerde que hubo 16 días en que no fueron habidos, no se sabía si estaban con vida o no. Además, se les entrega ayuda psicológica, por lo que estarán hospitalizados al menos una semana. Ojalá todo siga como ha progresado hasta ahora, pues son estupendas noticias. Los The Beatles de fondo. Le mostramos el resultado de la pregunta que les hicimos respecto del caso Las Condes y este proyecto de vivienda social. Aquí está la respuesta del público. ¿Estás de acuerdo con el reclamo de algunos vecinos de Las Condes que no quieren viviendas sociales al lado de sus departamentos? El 19% empatiza con ellos. El 81% restante no está de acuerdo con el reclamo de estos vecinos de Las Condes. Ahí está el resultado. Veamos qué ocurre con el tiempo. ¿Qué temperatura hay en este momento en Santiago? Aquí en nuestra pantalla de Vía Pública aparece de inmediato 1, 2, 3, ya está despejado, 7,2 grados, que es lo que viene para mañana y pasado. Seguimos en deuda con la temperatura en regiones. Lo vamos a recordar hasta que nos forcemos nosotros mismos a ponerlo. Santiago no es Chile. Próximos días, martes, 16 grados, estará parcial. El miércoles, nublado, 13 grados la máxima. Y escuchamos a The Beatles, ¿no? Sonido absolutamente inconfundible este cuarteto de Liverpool, que un día como hoy, en 1964, publicó justamente A Hard Day's Night, una de sus producciones más reconocidas, tercer disco de la banda, el primero que componen íntegramente como grupo, sin colaboraciones, en una época en que ya contaban con mucho éxito. De hecho, este disco se posicionó rápidamente en el primer lugar del ranking en 1964, pero además vino a consolidar la Beatlemanía en todo el Reino Unido. Con A Hard Day's Night de los Beatles cerramos y los invitamos mañana a las 11 de la noche a transitar por esta, nuestra Vía Pública. Buenas noches, gracias por venir, chao. I should be sleeping